Este es un Maimer Hasid, un discurso hasídico del Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson de bendita memoria, del año Tovshin Aleph, 1941. Este Maimer, este discurso, es una continuación del discurso anterior, que decíamos, Ein HaKadosh Baruch Hu Babitrunya Im Brioisov. Dios no viene con dificultades a sus criaturas. Es decir, todo aquello que Dios exige de cada una de sus criaturas, antes de exigirlo, o la exigencia propiamente dicha, le da la fuerza a la criatura para poder lograr esa cuestión. Y el Rebbe explicó que en los momentos del Golus, del exilio, e incluso ahora que estamos en Ikvise de Moshiach, en los talones de Moshiach, y como decía el Rebbe, los talones de Moshiach, la fuerza de Mesirus Nefesh, de entrega y sacrificio absoluto del pueblo judío hacia Dios, está mucho más revelada, mucho más a flor de piel, como quien dice, que en la época del Beis Hamikdash, del templo. En este discurso, que vamos a estudiar ahora, el Rebbe explica esto en más detalle, amplía esta cuestión. El discurso está basado en un pasuk, en un versículo de Shir Hashirim. Ani yeshana velibi eir. Yo estoy durmiendo, dice ella, por así decir. Shir Hashirim es todo un intercambio entre hombre y mujer, que hay diferentes formas de entenderlo. En forma general, significa el intercambio entre el pueblo de Israel y Dios. Ani yeshana, dice ella. Yo estoy durmiendo. Velibi, mi corazón, está despierto. Cuenta el Midrash, dice el Rebbe. Primero trae el Midrash. El Midrash, nuestros sabios cuentan que el pueblo de Israel, Knesset Israel, la reunión de todos los Yehudim, o sea, la fuente espiritual de todos los Yehudim, es una cuestión, es un movimiento, este versículo es un movimiento espiritual. No es algo que un Yehudí está sentado aquí abajo y dice, adiós, Ani Yeshana, yo estoy durmiendo, sino que estamos hablando de algo espiritual. La fuente de las almas del pueblo de Israel le dice, adiós, Ribono shel Olam, Señor del mundo. Yo estoy durmiendo, Ani Yeshana mina mitzvot, yo estoy durmiendo de los preceptos, de las mitzvot. Y los comentarios del Midrash explican qué significa que estoy durmiendo de las mitzvot. Quiere decir la idea de que me cuesta hacerlas, soy un vago, soy un atzlan, se dice en hebreo, me cuesta hacerlas. Sin embargo, libi eir, mi corazón está despierto a gmilus hasadim, a hacer bondad. Si me hablas de mitzvot, de preceptos específicamente hablando, el precepto de tfilin, el precepto de mezuzah y así sucesivamente, esto me cuesta. Ani yeshana, estoy dormida. Belibi, mi corazón está despierto a las bondades, a ayudar al prójimo. Otra explicación que trae Midrash. De hecho, el Midrash trae varias explicaciones. Acá el Rebbe cita algunas nada más. Ani yeshana mina kates. El kates es el límite. El momento en el cual Dios en la práctica, que sea rápido en nuestros días, trae Mashiach, trae la Geburah, la redención. Ese es el kates, el final. Ani yeshana mina kates. Yo estoy durmiendo de este final. Es tan largo el Golus, es tan largo el exilio, que ya me estoy olvidando, me estoy dando por vencido. Sin embargo, Libi Erle Geula, mi corazón está despierto a la redención. Estoy seguro, o segura, como dice en el texto. Ani yeshana, es en femenino, yo estoy durmiendo. Estoy segura de que Dios me va a terminar redimiendo antes del kates. Antes del final, digamos, del exilio. Por supuesto que Dios sabe cuándo es el final del exilio. Y hay montones de explicaciones de nuestros sabios al respecto de este asunto. E incluso el Talmud dice, y el Rebbe lo citaba muchísimas veces, Kalu Kola Kitzim, ya se acabaron todos los límites, todos los momentos en los cuales Dios podía traer la Geule en forma, digamos, establecida y ordenada, como Dios lo establece. Esto ya se terminó. Ahora depende de nosotros. Pero bueno, esta es otra cuestión. El punto es que el Midrash dice, Ani yeshana mina kates. Yo ya casi me di por vencida del momento en el cual Dios estableció desde la creación, desde los 6 días de la creación, que va a traer Mashiach. Pero sin embargo, Libi Erle Geula, mi corazón está despierto a que en la práctica Dios me va a redimir antes de ese momento. Ani yeshana mina geula, continúa el Midrash, yo estoy dormida de la redención. ¿Por qué estoy dormido de la redención? Porque considero que no tengo méritos, tengo no tengo ningún tipo de mérito por el cual Dios me puede redimir. Cada uno se conoce a sí mismo, etc. Ani yeshana mina geula, ya me dormí. No creo que me merezca ser redimida. Y sin embargo, termina el Midrash diciendo, pero Dios, él con su corazón está despierto para redimirme. Porque con seguridad Dios va a encontrar méritos por el cual yo puedo ser redimido. Este es el Midrash, no terminamos, un punto más, en la última frase del Midrash, cuando el corazón de Dios, cuando el versículo dice, Libi Eir, mi corazón está despierto. Ani, ella no me geula, yo estoy dormida, de la redención no tengo méritos. Libi Eir, mi corazón está despierto
de que Dios me va a despertar. Es decir, Dios es el corazón de cada uno de nosotros. Porque Él está despierto, Él nos va a redimir. A pesar de que yo no tengo méritos, pero Él va a encontrar méritos por los cuales me puede redimir. Esta sería la traducción del Midrash, la explicación del Midrash de este versículo. Ani Yeshana, yo estoy dormida, no tengo méritos, Libi, Eir, pero mi corazón está despierto. Dios está despierto y me va a despertar. Entonces termina diciendo el Midrash, dice Rabbi Hia Barabba, ¿dónde encontramos que Dios se llama el corazón del pueblo de Israel? Mi corazón está despierto, Él está despierto para redimirme. ¿Dónde encontramos esto? El versículo dice en Tehilim, en los Salmos, Sur Levavi, el Salmo 73, Sur Levavi, Dios es la roca de mi corazón, es mi corazón, Helki Lekim Leoilam, es mi porción, Dios por siempre. O sea, ¿qué es Dios de nosotros? Es Sur, es Levavi, es nuestra roca, es nuestro corazón. Este es el Midrash. Dice el Talmud, hay 3 señales que tiene el pueblo de Israel. 3 cuestiones que observamos en el pueblo de Israel. Baishanim, vergonzosos, Rahmonim, misericordiosos, Goim lechasadim, y hacen actos de bondad. No quiere decir que otros no lo hacen, pero estas son las 3 señales del pueblo de Israel. Estas 3 cuestiones por sí mismas son virtudes, en adición a que esta es la grandeza del pueblo de Israel, que tienen cualidades naturales, que son estas 3, la naturaleza de cada uno. Cada uno puede tener un montón de virtudes. Todas las personas tenemos virtudes. Pero estas 3 virtudes son naturales en el pueblo de Israel. ¿Qué significa vergüenza? Vergüenza es una cualidad natural en el pueblo de Israel, como dijimos anteriormente, esencial. La idea no es vergüenza por debilidad, como aquellos que son personas débiles por naturaleza y no pueden expresarse con fuerza, no pueden imponer, digamos, su opinión, etc. Estas personas, en la mayoría de los casos, son vergonzosos, pero porque son naturalmente débiles. La verdadera vergüenza, ¿qué significa? Vergüenza es el concepto de anulación a la verdad. Como es sabido que frente a la verdad todos quedan anulados. Es decir, reconocer la verdad y decir, es verdad. Bajar la cabeza y decir, esto es lo correcto. A pesar de que el pueblo de Israel tiene una fuerza específica, y como dice el Talmud, Israel azin sheba'u mois. El pueblo de Israel son los más fuertes entre los pueblos. ¿Qué significa lo más fuerte? ¿Que tienen armas? No, señor. Que no son vencidos por toda la sociedad, etc. No son vencidos espiritualmente hablando. Como vemos en la práctica, esto no está en el discurso, pero ¿de qué está hablando el Rebbe? Todos los grandes imperios, o la mayoría de los grandes imperios pasaron por encima del pueblo de Israel, los pisotearon, los conquistaron, etc. Ellos ya no están más y nosotros aún estamos aquí. Pasaron los egipcios, pasaron los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, pasaron los bizantinos, los cosacos, los nazis. Todos los grandes imperios pasaron por sobre nosotros. Y sin embargo nosotros estamos acá y de ellos no quedó casi nada. Ruinas. Esto es lo que significa que dice el Talmud, Israel azin sheba'umes. El pueblo de Israel son los más fuertes de los pueblos, entre los pueblos. Entonces tenemos una fuerza específica. Hasta ahora estábamos explicando Busha, qué significa vergüenza. Y la vergüenza no es por debilidad, porque efectivamente tenemos una fuerza específica. Somos los más fuertes en este sentido. No somos fáciles de vencer. De vuelta, no estamos hablando en armas, en guerra, estamos hablando espiritualmente hablando. Y sin embargo tenemos vergüenza. Entonces, fuerza tenemos, pero tenemos vergüenza también. Entonces vergüenza evidentemente no es, hoy no puedo, no sé, no tengo, soy débil, etc. Perdón, esto no es el concepto de vergüenza. Entonces, a pesar de que somos los más fuertes de todos, sin embargo tenemos vergüenza. Que esta es una prueba de que sentimos la verdad. Tenemos el concepto de entender y poder apreciar cuando algo es verdad. Y tenemos un sentimiento frente a otra persona. Nos preocupamos por otra persona. De la misma manera, Rahmanus, misericordia, se encuentra en una persona que está espiritualmente elevado. Un chico, un niño, no tiene Rahmanus, no tiene misericordia. Porque no le da la cabeza para tener misericordia. Piensa solamente en él. Egoísmo absoluto. Una persona más elevada intelectualmente hablando tiene más misericordia y también tiene el concepto de Gemilus Hasadim, poder hacer bondad por otra persona. Poder considerar y tomar en cuenta el lugar de otra persona. Esto es misericordia, compasión, Rahmanus. Y Gemilus Hasadim es hacer bondad por otros. En el momento del exilio, el pueblo de Israel está en una humillación impresionante incluso frente a sus propios ojos. Porque somos esclavos,
Avadim mashlubanu, como dice Eija, los esclavos gobiernan por sobre nosotros, somos los más bajos de los más bajos, los más bajos de los más bajos se ríen de los temerosos de Dios. Esto es en continuación con el discurso anterior también. Pero el pueblo de Israel tiene la fuerza de Mesirus Nefesh, de entrega absoluta. Dice el Talmud, de Pungam lo Shichna, de acuerdo al camello, es la carga. En los talones de Mashiach, en los últimos momentos, antes de la venida de Mashiach, hay más fuerza de Mesirus Nefesh, de entrega y sacrificio, que lo que ocurría en la época del Beis Hamikdash, lo que ocurría en la época del templo. Y el ejemplo de esto es que es más fácil colocar el talón en agua caliente que colocar la cabeza en agua caliente, como fue explicado en el discurso anterior y como vamos a explicar ampliamente en este discurso. Este es el primer capítulo, Kitsu, resumen. Las cualidades naturales del pueblo de Israel son que somos baishonim, vergonzosos, que vergüenza fluye del reconocimiento de la verdad y la anulación a la verdad. Somos rahmanim, somos misericordiosos, es decir, tenemos un sentimiento frente a otra persona. Podemos sentir lo que pasa con otra persona. Y somos goim lechasonim, y hacemos actos de bondad. Por otro lado, explicamos que somos Baalei Mesirus Nefesh, tenemos sacrificio por Torah y por mitzvot. Segundo capítulo. La razón por la cual es más fácil dejar el talón en agua caliente que la cabeza es porque en la reflexión del alma que se inviste dentro del cuerpo para darle vida al cuerpo, hay dos niveles en las fuerzas del alma. El alma misma, propiamente dicha, no está dentro del cuerpo. Hay la reflexión del alma en el interior del cuerpo y esa reflexión tiene dos niveles, como vamos a explicar ampliamente. El primer nivel se llama Seichel, intelecto. Son los sentidos, son las cualidades emocionales. Esto es una cuestión en el alma. El segundo nivel se llama Oineg, placer y Rotzen, voluntad. Este es otro asunto en el alma, que como vamos a ver más adelante, son asuntos pnimim, interiores, esto es el intelecto, las emociones, y son asuntos makifim, trascendentales, este es el concepto de Rotzen y Oineg, voluntad y placer. Por el otro lado, pensamiento, palabra y acción se llaman levushe anefesh, son vestimentas del alma, y por eso se llaman sirvientes o servidores de las fuerzas del alma. El intelecto es el intelecto, pero ¿qué pasa? El pensamiento es una herramienta del intelecto para pensar. La palabra es una herramienta de la persona para expresarse a otros y así sucesivamente. No son la esencia misma del alma, pensamiento, palabra y acción. En la práctica, entre paréntesis, no está en el discurso, pero el intelecto y las emociones tampoco son la esencia del alma. En el Tanya aparece que es la esencia del alma, pero el Tanya está hablando de un nivel específico del alma, como el alma se inviste en el cuerpo. En ese nivel, ¿qué es el alma? Intelecto y emociones. Y pensamiento, palabra y acción son las vestimentas del alma. Pero en un nivel un poco más amplio, el intelecto y las emociones tampoco son la esencia del alma. La esencia del alma es otra cosa, que se expresa a través de su reflexión, que se inviste en el cuerpo, de intelecto y emociones, y a su vez se expresa a otros a través de pensamiento, palabra y acción, las herramientas del alma. El primer nivel de las fuerzas del alma se llama pnimim, fuerzas interiores, y el segundo nivel se llama makifim, fuerzas trascendentales. Las fuerzas, las capacidades de placer y voluntad se encuentran en todo el cuerpo por igual. Por lo tanto, no tienen estas dos fuerzas de placer y voluntad, no tienen miembros específicos en el cuerpo en el cual se ve que esa fuerza se invirtió en ese miembro. Es decir, de vuelta, no hay miembros en el cuerpo que sean recipientes específicos para las fuerzas de placer y voluntad para que se invistan en esos recipientes. Estas dos fuerzas de placer y voluntad son fuerzas trascendentales, como nosotros vemos en la práctica, que la fuerza de voluntad toma a todo el cuerpo por igual. Por lo tanto, la fuerza de voluntad influencia sobre las piernas, en las cuales se inviste la capacidad de andar, que sí es una capacidad particular de las piernas. Yo no ando con la cabeza, no ando con los ojos, ando con las piernas. Entonces en las piernas se inviste específicamente la capacidad interior, pnimi, de andar. Pero también se inviste la capacidad makif, trascendental, de querer, voluntad. Entonces en las piernas se inviste no solamente la fuerza de voluntad de querer andar, sino también la fuerza de andar, propiamente dicho. Y esta fuerza
de voluntad que se inviste en las piernas, en adición a la fuerza de andar que también se inviste en las piernas, se inviste en la cabeza de la misma manera que está en las piernas, la fuerza de voluntad. Y sin embargo en la cabeza están las fuerzas más elevadas, más profundas de los sentidos y el pensamiento, etc. Entonces, estamos hablando de vuelta de dos niveles, Pnimi y Makif, interior y trascendental. En cada parte del cuerpo se inviste un Koyach Pnimi, una fuerza interior específica a esa parte del cuerpo, en la cabeza para pensar, como el Rebbe lo va a decir más adelante, en la cabeza para pensar, en los ojos para ver, en la boca para hablar y así sucesivamente, pero también se inviste en otras fuerzas trascendentales a la vez. Y las fuerzas trascendentales están en todo el cuerpo a la vez. Cuando en la persona surge la voluntad de mover la pierna, mueve la pierna inmediatamente sin ningún tipo de detenimiento. No pasa un tiempo entre que la persona quiso mover la pierna y movió la pierna. Paréntesis. Si vamos a la teoría pura, digamos, sí pasa un tiempo. Lo que pasa es que el cuerpo es tan chico frente a la velocidad de la luz, que es la velocidad del pensamiento, de que se transmite eléctricamente el impulso desde el cerebro hacia la pierna hasta que se mueva. Es tan chiquito el cuerpo y tan rápida es ese impulso que parece que no pasa tiempo. Pero en la práctica sí pasa un tiempo. Sin embargo, para el modelo de lo que estamos explicando, que estamos queriendo entender espiritualmente hablando, cómo es que las fuerzas trascendentales afectan a todo el cuerpo a la vez, el modelo no sirve, no pasa tiempo entre que la persona quiere mover la pierna y mueve la pierna. Es un modelo de descripción de un concepto. No necesariamente es que no pasa tiempo entre que la persona piensa y se mueve la pierna. Sí pasa un tiempo. No sabría decir si cuántos nanosegundos, pero pasa un tiempo. Picosegundos, qué sé yo, sea la medida que fuere. Volviendo al modelo, ¿por cuánto no pasa tiempo entre que la persona desea mover la pierna y mueve la pierna en la práctica? ¿Esto por qué es así? Porque hay una influencia de la fuerza de voluntad que se encuentra en todas las partes del cuerpo, incluso la pierna, la cabeza y la pierna al mismo tiempo, y por igual. Esta cuestión de que la fuerza de voluntad se encuentra en las piernas, se entiende también el hecho de que la pierna se mueve en el momento, en el instante exacto en el cual la persona quiso moverla, porque si no fuese así, pasaría un tiempo entre que la persona quiere mover la pierna hasta que la mueve en la práctica. Y esto lo vemos, Dios libre y guarde, de las personas que están con dificultades, con enfermedades, etcétera, que realmente quieren mover la pierna y la cosa no va. Pasa un tiempo hasta que, digamos, entre comillas, baja la información, no es que tarde, etcétera, pero la persona tiene que hacer un esfuerzo. Tiene que pasar por diferentes dificultades y problemáticas hasta que en la práctica mueve la pierna. Del hecho de que no pasa tiempo, se entiende entonces que la fuerza de la voluntad se encuentra también en las piernas. La fuerza de voluntad influencia sobre las piernas y sobre la cabeza en una forma exactamente igual. De manera tal que cuando la persona quiere pensar en un asunto, la voluntad hace que la persona sepa y piense, pueda contemplar ese asunto. Y esto es lo que dice el Talmud. La Gemara dice que uno siempre tiene que aprender a estudiar Toira en el lugar que su corazón desea. ¿Qué partes de Toira tenés que estudiar? Lo que más te gusta. Por cuanto está escrito, lo que la persona debe desear es la Torah de Hashem. Es decir, que cuando estudias, que sea en un lugar donde vos deseás. Rashi explica, en esa persona, cada uno estudiar donde esa persona desea. Una persona estudia Toira, solamente las leyes que le gustan, que disfruta de esas leyes. Como dice el versículo, que la persona desea solamente Toira Hashem, la Torah de Hashem, y por lo tanto dicen nuestros sabios que uno tiene que estudiar los asuntos y las leyes que su corazón desea, porque la voluntad influencia para que la persona pueda entender mejor. Este es el capítulo 2, para explicar un asunto que no está en el Maimar. Obviamente, hay cuestiones que uno tiene que estudiar, le guste o no le guste. Si a una persona no le gustan las leyes de Pesach, pero está llegando Pesach, que tenés que saber qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, etc. Entonces, uno tiene que estudiar esto igual. Amais ayer yasun, dicen nuestros sabios. Lo que tenés que hacer, lo tenés que estudiar igual. Pero obviamente, hay cuestiones que uno disfruta más y por lo tanto puede profundizar más en esas cuestiones. Y cuestiones que uno disfruta menos, es obvio, es lógico. Y esto es lo que está explicando el Rebbe. ¿Dónde tenés que profundizar y crecer y esforzarte en el estudio?
donde tu deseo, donde tu corazón desea. Donde tu corazón desea, lo que disfrutás estudiar. Pero estudiar lo que tenés que hacer, obvio que lo tenés que estudiar. Kitsu, resumen, pensamiento, palabra y acción son sirvientes, herramientas de todas las fuerzas del alma, que se dividen en dos niveles. Seichel y Midois, por un lado intelecto y emociones, es una cosa que son fuerzas que tienen un lugar fijo en el cuerpo donde se expresan. Y por el otro lado, el placer y la voluntad son fuerzas generales y que afectan a todo el cuerpo por igual. Gimel, tercer capítulo. La Toira es Seichel, es intelecto, es Jochme, es sabiduría. Una persona solamente si tiene intelecto puede estudiar. O sea, yo te puedo enseñar, pero no te puedo poner una cabeza en un cerebro en la cabeza. El cerebro lo tenés que tener vos. Si no tenés cerebro no puedes estudiar. Y cada uno tiene un cerebro, un intelecto, de acuerdo a su naturaleza, como es sabida la frase de nuestros sabios, las opiniones y los pensamientos de las personas no son todos iguales. Las personas son diferentes en cómo entienden las cuestiones. Hay personas que son grandes, masculinos, grandes intelectuales, y hay que no son tan intelectuales. De aquí surge que hay personas que de nacimiento ya tienen un intelecto, una capacidad intelectual amplia. Y hay personas que, incluso cuando son más grandes, tienen la capacidad intelectual más angosta, por así decirlo. No tan amplia. De aquí se puede probar que el concepto de Jochme, Seichel, intelecto, es algo de nacimiento, es algo que viene natural en la persona, en cada uno. Innato, digamos. Y si esto es una cuestión innata, entonces, ¿cómo es que explicamos anteriormente que la voluntad, la capacidad de voluntad puede afectar para que una persona entienda o no entienda? Si uno quiere, más como Shili Bekofetz, uno estudia donde realmente el corazón desea, y si uno entiende, si uno quiere, uno puede entender mejor. Pero dijimos que el entendimiento y la capacidad intelectual, acabamos de explicar, es algo innato. ¿Nacés con eso o no? ¿Qué importa si querés o no querés? Si no tenés un cop, si no tenés cabeza, aunque quieras mucho, no vas a entender nada. Y la explicación es así. Lo principal es la voluntad. Y la voluntad efectivamente afecta al intelecto. Y esta persona que tiene un intelecto pequeño es lo que está revelado de su intelecto, que es pequeño. Esencialmente todo ser humano es capaz. Es decir, la formación física, material de todo ser humano, tiene un cerebro, tiene corazón, es capaz. Ahora, lo que se revela de esa capacidad, eso va a depender de cada uno, y por supuesto que también depende de la alimentación, y cuando uno es niño, etcétera, montones de detalles que no vienen al caso ahora. Pero la capacidad está. La gran pregunta es cuánto está revelado de esa capacidad. En el intelecto revelado hay quien tiene intelecto pequeño y hay quien tiene intelecto un poco más amplio, pero la persona que tiene un intelecto pequeño, el alma de esa persona es plena y completa igual. Es decir, su capacidad está plena, como cualquier otro ser humano, todos iguales. Y, en las palabras del Maimer, del discurso, es un Baal Seichel Takif, es una persona intelectual con muchísima fuerza. Tiene comprensión fuerte y poderosa, digamos, y exactamente igual que una persona que tiene un intelecto amplio, súper inteligente. Esta cuestión depende de que tiene la voluntad para estudiar y la voluntad fuerte de querer entender las cuestiones que uno está estudiando, despierta la capacidad oculta del intelecto. La voluntad influencia entonces las fuerzas de intelecto que están en el alma para que se revelen y estén claramente utilizables, digamos. Una persona tenga un intelecto amplio. Y esto es lo que dice el Talmud, la persona va a ser un sabio cuando quiera, es decir, que cuando quiera va a ser sabio, porque la voluntad influencia sobre el intelecto, como dijimos anteriormente, porque la voluntad es una fuerza trascendental que toma a todo el cuerpo por igual. El intelecto y las emociones son fuerzas interiores, es decir, como dijimos antes, cada fuerza tiene un cli, un recipiente particular donde se expresa esa fuerza. El cerebro es un recipiente para la capacidad intelectual, para las tres capacidades intelectuales diferentes que existen en el interior de cada uno, Jochma, Bina y Das, que entre paréntesis esto es lo que quiere decir Chabad. Jochma, la Ges de Jochma, Bina, Beis, Das, Dalet, Jochma, Bina, Das. Sabiduría, entendimiento y comprensión. Sean lo que fuera que quiere decir cada una, aquí no es el momento para explicar cada una. Pero existen tres formas en el intelecto
que el cerebro está formado físicamente para contener y ser un recipiente para estas tres formas intelectuales. Tienen tres, como dijimos antes, Keilim, recipientes particulares, el cerebro de Jochma, donde se expresa la sabiduría de la persona, el cerebro de Bina, donde se expresa el entendimiento de la persona, y el cerebro de Das, donde se expresa la comprensión de la persona. Por el otro lado, las cualidades emocionales también tienen otro recipiente particular, que es el corazón, la visión, el ojo, y así con cada una de las fuerzas particulares, interiores en el alma. Es decir, la materia de ese miembro, la formación física, las células de ese miembro, etcétera, son adecuados para esa fuerza en particular. Por supuesto, el ojo tiene todas las herramientas necesarias y los bastoncitos y la retina, y etcétera, para poder ver, cosa que no podría hacer con la mano. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de ver con la mano? Porque la mano no tiene esas cuestiones. Obviamente está leer, braille, etcétera, pero se llama visión, ¿no? Porque la visión necesita un recipiente específico que se llama el ojo para poder ver. Estos son fuerzas pnimim, capacidades interiores. Por cuanto que el intelecto y las emociones son fuerzas interiores, pnimim, y esas fuerzas se invisten en recipientes específicos, como explicamos anteriormente, el ojo para ver, el oído para escuchar, y así sucesivamente. Forzosamente, estas fuerzas son diferentes en la forma en que se revelan. Por lo tanto, la fuerza intelectual, que es más elevada y más refinada de las fuerzas, de entre todas las fuerzas pnimim interiores, su lugar va a ser en el recipiente más refinado y más elevado, es decir, el cerebro en la cabeza. Y lo que ilumina en el cuerpo en forma revelada de las cualidades emocionales va a estar, digamos, en otro recipiente, que no va a ser tan refinado como lo necesario para que se revele el intelecto. Es decir, cada fuerza es superior una a la otra, y cuanto más elevada es esa fuerza interior, tanto más elevado y refinado tiene que ser el recipiente en el cual se revela y se expresa esa fuerza interior. Entonces, a pesar de que las emociones tienen más influencia en el cuerpo, digamos, porque están más relacionadas al cuerpo, justamente porque son más bajas, el intelecto no tiene tanta influencia sobre todo el resto del cuerpo, porque es más elevado, y necesita un recipiente más elevado para expresarse. Este es el capítulo 3, Kitsu, resumen. La voluntad genera que la fuerza del intelecto en el alma se revele. Uno puede ser un sabio cuando quiera. El intelecto, las emociones, la visión, la audición, el olfato, el gusto, el movimiento, cada miembro tiene su fuerza particular. Y el miembro más elevado y refinado es el cerebro. Pero hay que entender esto en una forma un poco más profunda. 4. Hay que entender esto en forma más profunda. El intelecto es principalmente el cerebro en la cabeza. Y esto no ilumina en forma revelada en todo el resto del cuerpo. Lo que ilumina en el resto del cuerpo son las cualidades emocionales, como nosotros vemos en la práctica, en la naturaleza de las personas, que muchas veces, frecuentemente, están en una de dos formas, digamos. O que la persona está con simje, con alegría, o que la persona está con atzfus, con melancolía, con tristeza, etc. Todo esto surge de las cualidades emocionales. Y esas cualidades emocionales afectan a todo el cuerpo. Si la persona está con simje, está sentado con fuerza, con otra posición, en la cara tiene otro semblante, por así decirlo. Si la persona está triste, está más bajoneado, y está con otro semblante, y habla de otra manera. Sigue siendo tan inteligente como antes. El tipo que está alegre y el tipo que está triste son iguales de inteligentes. Es decir, la misma persona con alegría o con tristeza sigue siendo tan inteligente como era antes. Pero todo el cuerpo entero es afectado por su estado de ánimo. Y esto es algo emocional. Hay que entender esto en forma más profunda. Cómo es esta cuestión de la revelación de la luz intelectual, del intelecto en la vida de la persona. Incluso en los miembros más bajos, las manos, los pies, en donde está investida la fuerza más bajo del alma, que es la fuerza del movimiento en las manos y en los pies, también hay una revelación del intelecto en esas partes del cuerpo. Hasta ahora dijimos que el intelecto se revela en la cabeza y las emociones gobiernan el resto del cuerpo. Y dimos el ejemplo, la persona alegre, la persona triste, el semblante, la forma del cuerpo, cómo está sentado. Pero efectivamente también hay una revelación intelectual en todo el cuerpo. No solamente una revelación emocional. ¿Cómo vemos esto? Mirá las manos, mirá los pies. Este es el ejemplo que está trayendo el Rebbe.
también hay intelecto en esos miembros. Hay gente que es un experto artesano dibujando, escribiendo, y ahí se encuentra muchísima capacidad intelectual. No cualquiera escribe bien, no cualquiera dibuja bien, no cualquiera es Van Gogh y Rembrandt y qué sé yo. No, hay que saber, hay que tener la mano para eso. También una persona que sabe bailar como corresponde, ahí hay mucho intelecto. No cualquiera es un buen bailarín, no cualquiera es armónico y agradable cuando baila y sabe mover su cuerpo y sus piernas, etc. Efectivamente, acá vemos que el intelecto se esparce por todo el cuerpo. Solo que esto no es más que una reflexión del intelecto. No es el intelecto propiamente dicho. La persona que sabe bailar mucho no es que está pensando con los pies. ¿Con qué piensa? Piensa con el cerebro. Y sabe mover sus pies de vuelta en forma agradable, armónica, etc. para que sea lindo lo que estamos viendo. Quiere decir que hay una reflexión intelectual en los pies también. Pero no es el intelecto propiamente dicho. Y esto hay varias explicaciones. La primera explicación es que esto no es más que el intelecto necesario para la acción. Por ejemplo, para que la persona baile. No es el intelecto propiamente dicho, es el intelecto necesario para la acción. Y esto es un nivel bajo de sabiduría. No porque el que baila es un tonto. No estoy diciendo esto. Hasbe Shalom, Dios libre y guarde. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que el intelecto de la persona que se utiliza para bailar no es la esencia de su intelecto, sino que es un nivel bajo de su propio intelecto. Puede ser una persona muy inteligente, pero un nivel bajo de su intelecto es utilizado, aplicado al baile. Entonces, de vuelta, ¿el intelecto se expresa en todo el cuerpo? No. El intelecto mismo está en el cerebro. Una parte baja, un nivel inferior de intelecto, se utiliza para bailar. Y el tipo que no sabe bailar es porque no tiene esa expresión intelectual de saber mover sus piernas como corresponde, etc. O el cuerpo armónicamente, y no sabe bailar. Y el tipo que no sabe pintar un cuadro es porque no tiene esa expresión intelectual baja, no está revelada, el alma es plena, como dijimos antes, pero no está revelada esa capacidad de dibujo, etc. Y por lo tanto el tipo no sabe dibujar. El tipo no sabe bailar y así sucesivamente. Esta es una explicación. De vuelta, hay una reflexión baja del intelecto que se inviste en las piernas para bailar, en las manos para actuar, etc. Otra explicación es que lo principal, por ejemplo, en un artesano son sus manos. Son sus manos, esto es lo principal. Las manos están entrenadas. Una persona que toca el piano, por ejemplo, más allá de que hay que saber las notas, y hay que saber las escalas, y hay que saber estudiar muchísimo, pero tiene que tener la mano entrenada, hay que estirar la mano y hay que hacer ejercicios. Uno puede conocer muchas notas y ser muy capaz en música, pero si no tiene la mano entrenada para tocar el piano y no practicó horas y horas y horas y horas tocando y tocando y tocando, el cli, el recipiente no funciona, la mano no funciona. Entonces la segunda explicación es que lo principal son las manos que hacen el arte de acuerdo a lo que el intelecto dicta, o las piernas que bailan de acuerdo a lo que el intelecto dicta. Entonces, ¿el intelecto está en las manos? No. El intelecto dicta, por supuesto. Hay que tocar esta canción, la otra canción, pero las manos en sí, el cli, el recipiente, es el que está entrenado. Es diferente, en un artesano su recipiente funciona bien, y en una persona que no es tan artesano su recipiente no funciona bien. El que sabe bailar, su recipiente, sus piernas funcionan bien, mejor que lo que funciona, está entrenado. Mejor que lo que funciona el tipo que no sabe bailar y mover su cuerpo armónicamente, etc. Tercera explicación, que lo que las manos y las piernas hacen es a través de las cualidades emocionales. Una persona que sabe bailar, ¿qué es lo que está expresando en su baile? Sus emociones. Cuando baile es un baile alegre, vemos sus emociones de alegría. O lo mismo un cuadro. Un pintor que sabe pintar realmente bien es capaz de expresar a través de sus emociones, esa pintura expresa sus emociones. Entonces, ¿el intelecto está en todo el cuerpo? Según esta tercera explicación. ¿El intelecto está en todo el cuerpo? No. El intelecto está en el cerebro. Pero el intelecto a través de las emociones expresa un cuadro. Y la persona que no sabe pintar el cuadro, según esta tercera explicación, es porque no es capaz de expresar sus emociones de la misma manera que es capaz de expresar sus emociones quien sabe pintar. Y el tipo que no sabe bailar es porque no es capaz de expresar sus emociones de la misma manera que expresa sus emociones el tipo que sabe bailar. Y así sucesivamente. De todo esto se entiende
que en el cuerpo no está reveladamente hablando el intelecto, no está el cerebro en todo el cuerpo, el cerebro está de arriba, en la cabeza, y ahí es donde se expresa el intelecto, según cualquiera de las tres explicaciones dadas anteriormente. Solo que en cada miembro hay solamente una reflexión del intelecto que tiene que ver específicamente con ese miembro, y la principal revelación del intelecto es en el cerebro que está en la cabeza. Las fuerzas de intelecto y emociones son fuerzas pnimim, interiores, y los recipientes adecuados para esas fuerzas son justamente el cerebro y el corazón. Por lo tanto, la materia propiamente dicha del cerebro, la materia física, las células, por así decir, el basar al-leif, la carne del corazón, quiero decir, no el cerebro, la carne del corazón es más ordinaria que la carne misma del cerebro. El cerebro es mucho más refinado que el corazón. Y la materia de los miembros del sistema digestivo son más ordinarios, digamos, que el corazón. Y la materia, las células mismas de los talones son más ordinarios que del sistema digestivo. A medida que vamos bajando, por eso el cerebro está arriba, el corazón después, la digestión después, las piernas abajo. El Seider, el orden en el ser humano, es de acuerdo a la capacidad que se revela en esa parte del cuerpo, justamente. Por eso en la cabeza, en la cara, uno puede ver montones de cuestiones de una persona, si es inteligente, si está contento, si está triste. En el talón, ¿qué es lo que ves? Nada. Ni siquiera puedes ver si está vivo o muerto en un talón. El talón de una persona muerta es exactamente igual que el talón de una persona viva. Es lo mismo. ¿Por qué? De vuelta. Porque por cuanto la fuerza que se revela del alma en esa parte del cuerpo es de tal o cual nivel, el recipiente de esa parte del cuerpo es de tal o cual nivel. Es sabido que la luz más elevada desciende más bajo. Y por cuanto la fuerza de voluntad es la más fuerte, es más elevada incluso que el intelecto, es una fuerza trascendental, como dijimos anteriormente, entonces desciende esa fuerza de voluntad incluso por debajo de donde desciende el intelecto, incluso en todos los miembros. Y por lo tanto la fuerza de voluntad es capaz de influenciar a todos los miembros y todas las fuerzas, todas por igual. El cerebro tiene una materia, físicamente hablando, más refinada. Y en el cerebro ilumina la capacidad, la luz, digamos, intelectual, en forma clara, en forma revelada. Por lo tanto, la materia misma del cerebro, en esa materia no se reconoce tanto la peula, la actividad de la voluntad. Porque la materia misma del cerebro no es tan obediente, por así decir, como la materia de la pierna, en donde no está revelada el intelecto. Es decir, cuanto más elevada sea la capacidad interior revelada en un miembro determinado, tanto menos se reconoce la capacidad de voluntad en ese miembro. Entonces, en el cerebro, ¿qué está revelado? El intelecto, que es la capacidad interior más elevada que hay en la persona. Por lo tanto, ahí no se reconoce, no se ve tanto la capacidad de voluntad. No es fácil decirle a una persona, si vos querés, podés. Si vos querés realmente estudiar, podés estudiar. Sabio cuando vos quieras. Ok, andá a decírselo a una persona que no le es tan sencillo estudiar. Ok, podemos decir que no tiene voluntad, no lo despertó, todo lo que quieras. Pero no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque en el cerebro está revelada la capacidad intelectual. Y es una capacidad fuerte, es la más elevada. Y el cerebro es muy refinado, etc. Entonces la capacidad de voluntad no está tan revelada, no está tan clara en el cerebro. Lo que no es el caso en las piernas. ¿Por cuánto? En las piernas al revés. Es la capacidad interior más baja. Entonces tiene una capacidad, se revela la capacidad de voluntad en forma muchísimo más fuerte que en el cerebro. Así como en la materia del cerebro hay una virtud frente a la materia de la pierna, que la materia del cerebro está mucho más refinada que la materia de las piernas, de la misma manera hay una virtud también en la pierna. Es decir, ¿cuál es la virtud de la pierna? Que en ella se revela la capacidad de voluntad en forma muchísimo más fuerte que en el cerebro. Y esta es la razón por la cual dejar o colocar el talón en agua caliente es mucho más fácil que dejar la cabeza en agua caliente. Porque en el talón se revela en forma fuerte, muchísimo más fuerte la capacidad de voluntad que en la cabeza.
Este fue el capítulo 4, Kitsur, resumen. En todos los miembros hay una reflexión del intelecto que tiene que ver con ese miembro en particular. Pero el principal lugar en donde se revela la capacidad intelectual es en el cerebro. La capacidad de voluntad es más elevada que todavía más elevada que la capacidad intelectual. E influencia justamente en los miembros más ordinarios, en el talón, mucho más que en las partes más refinadas y elevadas de la persona. 5. Último capítulo. Está escrito en Ishaya, en el capítulo 27, en el versículo 6, Aboim, Yashdesh, Yaakov. Aquellos que vienen, hay diferentes explicaciones de este versículo, si está hablando de cuando el pueblo de Israel fue a Mitzrayim, a Egipto, si está hablando de la Geule, de la redención, que esto es lo que va a explicar el Rebbe. Haboim, aquellos que vienen, Yashdesh, Yaakov, van a ser enraizados por Yaakov, o en Yaakov. Yatzisu forach Israel, va a brotar y va a florecer Israel. Jacob e Israel son dos nombres de Jacob Avinu, de nuestro patriarca Jacob, tenía dos nombres, etc. Y son dos nombres con los cuales se conoce al pueblo de Israel también. Entonces el versículo dice, Yashreish, que es lo que va a ser enraizado, Shoiresh, raíz, plantado, Jacob, el nombre más bajo. Ya vamos a explicar por qué. ¿Qué es lo que va a brotar y qué es lo que va a florecer? Israel, el nombre más elevado. Y termina el versículo, Molu Fnei Tevel Tnuva, y se va a llenar la faz de la tierra de producto. Este es el versículo. Este versículo explica el Rebbe, está hablando de la época de Golus, del exilio, que a pesar de que lo que se siembra es el nivel espiritual de Jacob, lo que florece y lo que brota es el nivel espiritual de Israel, como es sabido que Jacob y Israel son dos niveles. Jacob es el nivel más bajo, por eso es Yud Eikev. Eikev es talón. Justamente veníamos explicando que es más fácil poner el talón en agua caliente, etc. Eikev es el talón. Yud significa que es algo constante. Eikev, el talón. Esto es Jacob. Israel es un nivel más elevado. Por eso las letras de la palabra Israel, cuando uno las juega un poquito con las letras, es Li Roish, para mí cabeza. Es cabeza Israel. A través de la avoida del trabajo en el momento de Golus, llegamos del nivel de Jacob y pasamos al nivel de Israel. Desde el nivel de Jacob podemos pasar al nivel de Israel. Del nivel más bajo, elevarnos hacia el nivel más alto. El momento del Golus, del exilio, se llama Sheina, sueño, dormir. Como está explicado en muchos lugares, en el Zohar también, estamos todos dormidos, por así decirlo. Cuando uno está dormido, las cosas no son como corresponde, uno sueña y ve cualquier tipo de cosas desordenadas, lo que tiene que estar arriba está abajo, lo que está abajo está arriba, y así sucesivamente todo da vuelta. En el Golus, en el exilio, estamos dando vueltas también. Todo está dando vuelta. El momento del sueño es el momento de dormir es un momento de sueños. En los sueños ocurren cosas opuestas todas a la vez. Esto es lo mismo que ocurre en el momento del Golus, del exilio. Todo el asunto de la voida, todo el asunto del servicio a Dios y el trabajo nuestro hacia Él. Cuando decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Pensamos que la traducción de las palabras, ¿cuál tiene que ser? Que hay 4 direcciones en el mundo, 7 cielos y la tierra, que esto es la palabra Echad. Aleph vale 1. La letra Ges vale 8, que son los 7 cielos y la tierra, y la Dalet vale 4, son las 4 direcciones del mundo. De vuelta, los 7 cielos y la tierra y las 4 direcciones del mundo están anuladas a la Aleph, Aluf y Sholoim, al Señor del mundo. La Aleph representa a Dios, al 1. Es decir, la luz infinita de Dios, bendito sea. Aluf y Sholoim, el Señor del mundo. La palabra Aleph está relacionada con la palabra Aluf. Aluf significa Señor, capitán, director, una cosa así. Aluf y Sholoim, el Señor del mundo. Dios. Y sí, inmediatamente después de que terminamos de meditar en las palabras estas, que el Yehudí tiene que entender, que Hashem, Elokeinu, todo lo que signifique, ahora en ese momento para toda una meditación, pero el detalle de meditación que el Rebbe trajo fue la Ejot, la Aleph, la Ges y la Dalet, lo que significa que el mundo entero está anulado a Dios. Cuando uno termina de pensar en esto, ocurre a veces que es como si nunca hubieses pensado, nunca hubieses meditado. Meditas un ratito y después sigue el mundo y sigue la vida como si nada. Y caen en la persona pensamientos extraños de cosas de diferentes tipos, y en particular después del rezo. Ni que hablar durante el rezo, que a veces uno está pensando un ratito en el Shema Israel y después empieza a pensar en cualquier otra pavada, cualquier otra tontería que no tiene nada que ver con el rezo, sino que, peor aún, después del rezo, ni que hablar, uno está pensando en cualquier cosa.
Durante el rezo por lo menos tenías tales y feeling, estabas pensando en Dios, estabas haciendo algo divino. Pasado el rezo, estás haciendo cualquier cosa. Cuando uno sale al mundo, uno se olvida totalmente de lo que estuvo pensando mientras dijo en el momento del rezo la palabra de Had, uno. Y frecuentemente también ocurre que la persona cae en orgullo, en egoísmo, en arrogancia y se olvida totalmente de Dios. No solamente se olvida de lo que meditó cuando dijo Ejod, se olvida de Dios totalmente. Está en el medio del negocio, le propone un negocio, etcétera, hay que robar acá y sacar allá, etcétera, engañar a este. Está tan metido en la vorágine del negocio, en el resultado que va a tener, se olvidó totalmente de Dios. Pero Dios dijo que no se puede robar ni engañar, etcétera. Está en otra. Esto es como un sueño. Esto es Golus, es un sueño. Son dos cosas que pueden ocurrir, dos cosas opuestas que pueden ocurrir a la misma vez. El tipo hace un rato estaba rezando y estaba meditando en Ejod, en cómo los 7 cielos y la tierra y las 4 direcciones del mundo están anuladas a Dios, etcétera, y ahora está engañando. Y esto es lo que significa Ani Yeshana Belibi. Volvemos al comienzo de nuestro Maimer, de nuestro discurso. Esto es lo que quiere decir: yo estoy durmiendo, pero mi corazón está despierto. Yo estoy durmiendo en el Golus, en el exilio, como un sueño esto. Vivo puesto, pero mi corazón está despierto al concepto de Mesirus Nefesh, de la entrega total a Dios. Despertar en sí mismo. El asunto de Mesirus Nefesh, de la entrega a Dios, es más fácil en el momento del Golus, del exilio, que en la época en la cual el Beis Hamikdash, el templo, estaba construido. Cuando el templo estaba, esto es todo lo que el Rebbe explicó respecto del talón, poner el talón en agua caliente, etc. Cuando el templo estaba construido, no, estaban los Koyanim en el Beis Hamikdash, en el templo, y estaba la presencia de Dios en el templo, y esto es automático. El judaísmo es algo automático, no necesito trabajar y hacer nada, no necesito entregarme y sacrificarme por Dios. ¿Qué sacrificio? Todos somos iguales, somos religiosos y vemos la presencia de Dios, pero en el momento del Golus, en el cual vemos todo al revés, todo patas para arriba, por así decir, ahí es más difícil la cuestión, pero el Rebbe está explicando justamente al revés. Justamente en estos tiempos es más fácil despertar el sacrificio y la entrega por Dios, porque uno se da cuenta que depende de uno. Uno se da cuenta que depende de uno mismo. Mi corazón está despierto. ¿Qué significa mi corazón? Es Nekudas Aleif. Es el punto más básico y esencial de todo Yehudi, el Pinteleyit, el punto judío que tenemos todos en nuestro interior, sin excepción, porque tenemos una neshama, un alma. Y este punto está siempre ahí, constantemente vigente, también en el momento de Golus, y se revela justamente cuando hay oposición. Cuando hay quienes molestan la observancia de Torah Mitzvahs, quienes lo impiden, etc. No nos olvidemos el contexto, Tafshin Aleph, 1941, plena Segunda Guerra Mundial, etc. Este es el discurso que estamos estudiando. Cuando hay quienes impiden la observancia de Torah Mitzvahs, se despierta el punto central del corazón, el punto del judaísmo que está en el interior de cada uno, que es la Emuna Pshuta, es la fe simple y sencilla que hay en todo Yehudi que cree en Dios, bendito sea, sin excepción, y se entrega su alma en la práctica por Dios. Y esta es la virtud que hay en las personas simples en el pueblo de Israel frente a las personas más intelectuales y más complejas. Los Yehudim más simples tienen más revelado este asunto de Mesirus Nefesh, de entrega por Dios, y el asunto de Tmimus, plenitud, simpleza, sencillez y entrega a Dios. Ellos rezan en congregación y dicen Tehilim, salmos, y creen en la venida de Moshiach, todo con Tmimus Aleiv. Con simpleza en el corazón. ¿Por qué? Por la emuna que tienen, por la fe que tienen en Dios. Y esta es la razón por la cual el pueblo de Israel dice, Ani Yeshana, yo estoy durmiendo de pensar en el final del Golus. Ya me olvidé del asunto, Dios libre y guarde, ya ni estoy pensando en eso, etc. Pero Libi Erle Geula, pero mi corazón está despierto a la redención. Que son estos que piensan y hablan sobre Mashiach, justamente estas personas van a ser meritorios de recibir el rostro de Mashiach. Este es el quinto capítulo, Kitsu, resumen. Jacob representa a las personas más simples, pero son tmimim, son íntegras y puras. Israel son los que son grandes estudiosos. Pero el versículo interesante con el cual empieza el capítulo 5 es justamente Abayim Yashir Yaakov. ¿Por dónde empieza la raíz de todo? Es Jacob. Israel, entonces después va a florecer Israel. Incluso Jacob se puede transformar en Israel. Golus, el exilio, es como un sueño.
Pero entonces, en ese sueño, la fuerza de Mesirus Nefesh, de entrega y sacrificio por Torah y Mitzvot, es mucho más fuerte, mucho más poderosa. Los Yehudim que hablan sobre Moshiach y se preparan haciendo tshuva, arrepentimiento y acercamiento a Dios y buenas acciones, Izkule Kabel Pnei Moshiach, van a ser meritorios para recibir el rostro de Moshiach, que esto ocurra rápido en nuestros días.